tardes, mi nombre es María Romero y me corresponde hablar sobre los pasivos a largo plazo. Primero iniciaremos con su concepto. Se considera pasivo a largo plazo todas las obligaciones pagaderas en un plazo mayor de un año. Luego de la fecha de su vencimiento pasa a ser activo circulante. Los pasivos a largo plazo más comunes son las hipotecas por pagar, los bonos u obligaciones por pagar y los préstamos bancarios a largo plazo. Las hipotecas por pagar son todos los compromisos que adquiere la empresa que son garantizados con bienes inmuebles y debe de ser pagada en un plazo mayor de un año. Los documentos por pagar a largo plazo son las letras y pagarés que la empresa debe liquidar en un lapso mayor de un año. Y los préstamos bancarios son los préstamos que adquiere la empresa con instituciones de crédito, de igual manera debe ser pagada en un plazo mayor de un año. La naturaleza de esta cuenta es acreedora, lo que significa que aumenta cuando se les da un crédito y disminuye cuando se les da un débito. Continuamos con el tema de emisión. Para ello debemos saber lo que significa. La emisión es la acción de poner en circulación por parte de agentes económicos un valor o título en particular. Tanto en el ámbito de empresas como de países existen múltiples modalidades de títulos a emitir. Este concepto es ampliamente utilizado en el ámbito de la política monetaria, el ámbito económico y más en materia bursátil. La emisión se distingue entre la emisión microeconómica y macroeconómica. A nivel microeconómica se enfoca en las empresas y organizaciones, y a nivel macroeconómica está relacionado con los países o naciones. La emisión de títulos por parte de entes económicos. En las empresas, el tipo de emisión más habitual es la emisión de acciones, de modo que le permite vender y comprar en la bolsa de valores. También existen otros instrumentos financieros corrientes como swap, letras o futuros que deben de ser supervisados por las instituciones oficiales. Habitualmente, la emisión es susceptible de contar con una prima de emisión o costos relacionados con la circulación de un activo. Y la emisión desde el punto de vista nacional. Los países, naciones o bancos centrales son capaces de emitir moneda a fin de controlar sus diferentes políticas monetarias. También cuentan con la herramienta de financiación de la emisión de la deuda pública, letras del tesoro o bonos que le permitan la creación de riquezas y el bienestar de sus territorios. Muchas gracias. Yo, Saúl Rodríguez, les estaré hablando sobre la emisión de los pasivos a largo plazo. Tenemos la contabilización. Estas deudas se contabilizan por el importe final que tenga que pagar el comprador. Incluye tanto el valor del bien como los intereses implícitos que conlleve el aplazamiento del pago. Por ejemplo, una empresa adquiere una maquinaria que cuesta 100.000 euros. El vendedor concede un aplazamiento del pago hasta 2 años, en cuyo caso el importe se eleva a 112.000 euros. Estos 12.000 euros de diferencia son intereses implícitos y su tratamiento es similar al que hemos visto anteriormente al analizar los empréstitos. La cuenta gastos por intereses diferidos es una cuenta del activo que se lleva resultados durante la vida de la operación, en este caso 2 años. En cada ejercicio se llevará una parte del importe aplicando en su cálculo un criterio financiero. Supongamos que estos gastos se distribuyen a partes iguales entre los 2 años. Intereses implícitos. Cuando se emiten estas deudas se contabilizarán en balance por su valor de reembolso y la diferencia entre el valor de suscripción y el de reembolso. Se recogen en una cuenta de activos gastos por intereses diferidos de valores negociables que se irá llevando a resultados a lo largo de la vida de la operación. Por ejemplo, una sociedad emite 1.000 obligaciones con un valor nominal cada título de 100 euros y prima de emisión del 5%. El vencimiento de la emisión es a 5 años. El saldo de la cuenta gastos por interés diferidos de valores negociables se irá llevando a resultados durante los 5 años de la vida de la emisión. Para ello, habrá que seguir un criterio de carácter financiero. Por ejemplo, linealmente durante la vida de la operación,
una quinta parte de cada año en función del saldo vivo. Por ejemplo, si la emisión se fuera amortizando parcialmente todos los años, el saldo vivo sería 100.000 euros, el primer año 80.000 y el segundo en proporción a dicho saldo vivo se podrá ir llevando a esos gastos a resultados. Gastos de emisión. Los gastos que se originan en la emisión de estos valores se distribuyen a lo largo de la vida de la operación. De esta manera se evita que estos gastos, que a veces son elevados, penalicen en exceso los resultados del ejercicio en el que han sido emitidos estos títulos, sino que se distribuye su efecto a lo largo de la vida de la operación. Su contabilización es la siguiente. El funcionamiento de la cuenta gastos de formalización de deudas es similar al de la cuenta gastos por intereses diferidos de valores negociables. Es decir, se trata de una cuenta del activo que se va llevando como un gasto a la cuenta de resultados a lo largo de la vida de los títulos, utilizando para ello un criterio financiero como los que vimos anteriormente. Amortización de obligaciones. Normalmente, cuando se emiten valores de renta fija a largo plazo, obligaciones o bonos, no todos ellos vencen en la misma fecha, sino que suelen establecer un escalón de vencimientos. Por ejemplo, con periodo anual para que evitar la sociedad tenga que hacer frente a un fuerte desembolso en una fecha determinada. Gracias. Mi nombre es Victoria Vicen y le daré continuación a la exposición referente a los pasivos a largo plazo. Primero tenemos que saber qué son las obligaciones hipotecarias. Estas se pueden considerar cualquier obligación que tenga garantía real de hipoteca. Estrictamente, dentro de lo que es el ámbito financiero, estas obligaciones son emitidas por sociedades mercantiles e instituciones financieras, las cuales estas mismas están respaldadas por títulos hipotecarios. Ahora bien, las obligaciones que son garantizadas con títulos hipotecarios son una clara manifestación de la movilización de préstamos bancarios de una entidad, que estas como primer paso que realizan es emitir títulos hipotecarios y seguido de eso realizan el procedimiento de titulización. Ya hecho esto, tienen la garantía de los títulos y lo que hacen es emitir otros valores que son divididos entre otros inversores. Ahora bien, seguido de esto tenemos las obligaciones con garantías colaterales. Primero, tenemos que saber que el colateral es un activo que sirve como garantía con el que se hace frente a la concesión de créditos, emisión de bonos u otra operación financiera. Primero que todo, la calidad de esto dependerá de la clasificación crediticia y de esta misma y del buen comportamiento de esto. Es bastante importante tener que analizar los colaterales para poder elaborar una operación de títulos. Ahora, los colaterales también se encuentran muy frecuentemente en lo que son las operaciones repro. De hecho, estrictamente, obligatoriamente, estas operaciones repro tienen que llevar obligatoriamente las colaterales dentro de lo que son los mercados financieros. En las operaciones repo, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es como que un intercambio entre dos contrapartes. Por ejemplo, se puede realizar un intercambio en el que por un lado se hace entrega de un activo de renta fija, ya puede ser siendo como un bono o una letra de cambio, y por otro lado se hace la entrega de efectivo. O sea, por un lado se hace en la entrega de un activo y por otro de efectivo. Ya al finalizar el periodo de tiempo en que se haya determinado realizar este intercambio, ese mismo activo y efectivo que se entregó se regresa. Es decir, el activo de renta fija que se entregó se devuelve y también se devuelve el efectivo que se ha entregado, pero a eso se le va a devolver adicionales unos intereses. Ahora bien, en los mercados de derivados financieros tenemos lo que son los acuerdos de colateralización. Como indica el nombre, estos acuerdos lo que hacen es proveer una protección
al potencial incumplimiento de alguna de las dos contrapartes en la obligación. Es decir, lo que hacen es como que proveer una protección en caso de que alguna de las dos contrapartes no haya incumplido con la obligación que tiene. Entonces, ¿cómo es que se resuelve esto? Esto se resuelve mediante un documento legal en el que se hace una estandarización, es decir, se estandarizan los mecanismos de mitigación de riesgo de crédito de la contrapartida. Esto en caso de que una de las dos contrapartidas no esté cumpliendo con su obligación. Y luego de esto lo que se hace es definir los activos o los valores que se vayan a entregar, garantizando así el cumplimiento de la obligación. Ahora, lo siguiente es los bonos por pagar. Pues los bonos por pagar son unos títulos o valores negociables que se realizan entre dos personas, ya sean naturales o jurídicas, que estas lo que hacen es representar como una fracción o parte del valor en el que está dividido la obligación con lo que estas dos personas están cumpliendo. Gracias. Buenas, profe, mi nombre es Farisilla, como yo le voy a hablar acerca de la clasificación de los bonos. Los bonos se pueden clasificar por su garantía y estos pueden ser bonos hipotecarios, bonos con garantía colateral, bonos con garantía de otra empresa, bonos sin garantía, entre otros. Los bonos hipotecarios son de la clase de bonos que necesariamente deben estar garantizados con la hipoteca de alguno de los bienes que posee un prestatario. Por lo tanto, su emisión como tal implica la transferencia de algunos activos o en la totalidad de bienes de inmuebles que posee la empresa emisora. Los bonos con garantía colateral son de una clase necesariamente que deben de estar respaldadas con valores que poseen el prestatario, que son las acciones en otras empresas, como bonos de empresa, letras de cambio o otros tipos de valores. Los bonos con garantía de empresa, de la otra empresa, son una clase necesariamente que debe de estar garantizada con los activos de otra empresa, llegando a esta a realizar el papel de avalista o garante, que viene siendo como un intermediario entre ellos. Los bonos sin garantía son una clase de bonos que no poseen ningún tipo de garantía, excepto la posición empresarial de la empresa emisora. Por lo tanto, su transferencia aplica en los bonos y se crea una mejor transacción. Los bonos también se clasifican según su transferencia. Estos pueden ser bonos al portador, bonos a la orden. Los bonos al portador son bonos aquellos que valoran lo que no lleva el inserto en nombre, una razón social o una denominación de un prestamista como un inversionista, entre otros. Y los bonos a la orden se denominan bonos a aquellos que valoren lo que lleva insertado el nombre, una razón social o denominación del prestamista o inversionista. Todo lo contrario a lo que viene siendo su contraparte, los bonos del portador. Bien, con esto pasamos a que el bono tiene una posibilidad de convertirse en acción, es decir, que confiere un derecho al propietario y este bono cambia sus bonos por acciones en una fecha determinada. De esta forma, se crea un bono convertible que puede convertir a su tenedor, que tendrá la condición por así decirlo, de un acreedor en un accionista de la empresa que había emitido el bono, pasando a tener diferentes tipos de derechos u obligaciones, bien sean pasivos, por así decirlo, al ser tratado como un accionista más de la compañía y poseerá una acción o una pequeña parte de la empresa. Los bonos convertibles tienen las mismas características que un bono ordinario, pero que además otorga el derecho a cambiarlo por acciones si se cumple con unas determinadas soluciones. Ofrece también una amplia flexibilidad para el inversor y genera mayores transacciones a lo largo del transcurso de la empresa. Los bonos basura, también conocidos como junk bonds o bonos basura en su nombre en español, son instrumentos de financiamiento que se rigen más que todo en la deuda de baja calidad crediticia.
Estos son de grado no inversión o de carácter especulativo y, en otras palabras, los bonos basura son un producto emitido por entidades que bien sean son pocas conocidas o de manera escasa. Estos recomiendan o implican un elevado riesgo, ya que en comparación con el resto de los bonos, por su bien, su exposición a la suspensión de pagos o es muy volátil a las transacciones de los mercados. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Saúl Fernández, cédula de identidad 30 164693, y les voy a hablar acerca del concepto del valor presente. El valor presente es el cálculo del valor que tiene hoy un flujo de caja que se va a producir en el futuro, es decir, la actualización de esa cantidad futura a una cantidad presente. Su cálculo se realiza a partir de saber el momento y la cantidad de ese flujo de caja futuro en la aplicación de un tipo de interés, que en ese caso denominamos tipo de descuento. La razón para calcular esto es poder evaluar la conveniencia o no de una inversión determinada. El valor presente busca reflejar que siempre es mejor tener un concepto de dinero hoy que recibirlo en el futuro. En efecto, si contamos con el dinero hoy, podemos hacer algo para que éste sea productivo, como por ejemplo invertirlo en una empresa, comprar acciones o dejarlo en el banco para que nos pague intereses, entre otras opciones. Incluso si no contamos con un plan determinado para invertir el dinero, simplemente podemos gastarlo para satisfacer nuestros gustos y no tenemos que esperar para recibirlo en el futuro. Considerando lo que acabo de decir anteriormente, recibir un monto de dinero más adelante no implica un coste de oportunidad, y esto es lo que se refleja en el cálculo del valor presente. Así descontamos el valor de los flujos futuros para traerlos al presente. El concepto de valor presente se utiliza comúnmente para determinar si es conveniente o no invertir en un determinado proyecto, valorar los activos que ya se tienen, calcular el valor de la pensión que recibiremos en la vejez, etc. La relación entre el valor presente y la valoración de bonos La relación que existe entre ambos conceptos, tanto de valoración de bonos y valor presente, se puede ver en que ambos consisten en calcular el monto de algún activo financiero, uno para calcular el precio en el mercado y otro concepto para calcular lo que costará en un futuro, un dinero que no tendremos al momento. ¿Cuánto es lo máximo que puede endeudarse mi empresa? La capacidad de endeudamiento también llamada capacidad de crédito, es la cantidad máxima de deuda que un particular o empresa puede asumir sin poner en peligro su integridad financiera. Lo definiremos también como aquel capital de deuda máximo al que se puede someter una entidad sin tener problemas de solvencia, los cuales representarían la imposibilidad de pago a sus acreedores. Dicha capacidad de cálculo generalmente como un porcentaje de deuda sobre los ingresos periódicos del sujeto. El nivel óptimo de endeudamiento está dado por la ratio deuda total y la capital total. Es recomendable que no exceda el 70% del capital, dependiendo del sector de la empresa. Dependiendo del rubro en el que está tu negocio, un ratio manejable puede ser que tu patrimonio esté comprometido en un 70 o 80% en deuda. Al igual que la diversificación del riesgo en las inversiones, es saludable que la deuda de una empresa esté distribuida en al menos dos instituciones financieras, con el agregado de contar con emisión de bonos si la empresa califica para ello. El objetivo del cálculo de la capacidad de endeudamiento es facilitar que las empresas y particulares conozcan y controlen los niveles de endeudamiento o los que someten. En consecuencia, garantizan el pago de sus necesidades más básicas y se les permite la continuidad de sus actividades económicas, mediante el 60-70% restante de ingresos. Muchas gracias.